¿Cómo les va, compañeros y amigos de toda Latinoamérica? Esta es una nueva emisión de Por la Patria Grande, este semanario de información, noticias, música, comentarios, opiniones que venimos realizando desde hace unos cuantos años y que gracias a la generosidad de radios amigas, radios de Argentina, radios venezolanas, podemos llegar a todos ustedes. Saludamos entonces a esas radios de Venezuela, Radio del Sur Insurgente y Comunidad Estéreo. También saludamos entonces a las radios argentinas, Las Voces del Muro y Delta 80. En todos los casos son quienes sirven de puente efectivo para que podamos seguir estando en contacto en este último programa del año 2013. Se nos viene encima el 2014, traerá nuevas alegrías, nuevos desafíos, desafíos que no creo que sean fáciles. La derecha, que estuvo agazapada tanto tiempo, ya está moviéndose, como era de esperar, esperan la ocasión para hacerlo y está organizándose. Desde los medios de comunicación venían proponiendo este reordenamiento de sus filas. Hay que hacer un mea culpa en parte por la batalla cultural que no estamos dando efectivamente, no es todo lo efectiva que debería ser. Sectores del pueblo, sectores trabajadores, vuelven a hacerle coro a la derecha. Por ejemplo, para ir a un ejemplo muy cercano, hace pocos días cumplimos 30 años de democracia ininterrumpida en la Argentina, algo inédito, algo para festejar, algo para realmente atesorar, hasta como un recuerdo, ¿no? El hecho de ir a festejar estos 30 años de democracia ininterrumpida. Sectores desestabilizadores, sectores con cierto tufillo destituyente, salieron a las calles a generar problemas. Estoy hablando específicamente de algunas policías provinciales. En algunos casos salieron a las calles a generar problemas con manifestaciones algo confusas. Recuerdo el testimonio de un policía diciendo que no se podía vivir con 2.000 pesos por mes o algo por el estilo. Y luego, bueno, del Facebook del mismo policía sacaron un viaje por Europa de no hace mucho tiempo, ahí el paseo en un yate, o sea, era mentira lo que decía, por lo menos ese oficial. No digo que no haya reclamos salariales justos en el sector de las fuerzas de seguridad, pero justamente el que prepoteaba con el micrófono no era el mejor ejemplo para hablar de ello, ¿no? Y en algunos casos, como dije, tomaban las calles para prepotear y en otros se autoacuartelaban dejando zonas liberadas que los delincuentes usaron para el saqueo. Saqueo de Fernet, de whisky, de electrodomésticos, no de comida, pues sabemos que gracias a Dios la Argentina está mucho mejor que hace 12 años y las necesidades alimentarias aún subsisten en nuestro pueblo, pero no están tan generalizadas como en aquel entonces, como en el 2000, 2001. Bueno, teníamos que festejar los 30 años de democracia ininterrumpida. Había unos policías, un sector de la policía o algunas policías provinciales tratando de generar un ruido, y vaya que lo lograron, y sectores de la sociedad, trabajadores, se pregaban a la prepotencia policial diciendo cómo se les ocurre a estos, cuando decían estos eran a los peronistas, a los kirchneristas, a la juventud radical, al gobierno, a amplios sectores que conforman la ciudadanía argentina, cómo se les ocurre festejar los 30 años de democracia ininterrumpida, haciéndole el juego a esa policía sediciosa y destituyente que justamente lo que no quería era que se festeje, porque lo que quería era enrarecer el clima para que se escuche también su voz de reclamo.
que obviamente, repito, algo de ese reclamo debió haber sido justo, pero no era la metodología y el momento era llamativamente demasiado justo, ¿no? Como para hacerlo, un día muy sensible. Pero ahí salieron los idiotas útiles, porque son idiotas útiles, no hay otra forma de llamarlo, a decir cómo se les ocurre festejar los 30 años de democracia ininterrumpida mientras hay violencia en el interior. ¿Violencia generada por quién? Por una policía cómplice de las zonas liberadas y por unos delincuentes que entraban a algunos supermercados a saquear Fernet, whisky y electrodomésticos. O sea, uno llega también a un grado de cansancio al ver lo evidente de las operaciones y lo previsible del coro de idiotas útiles que sistemáticamente salen a repetir el discurso de las corporaciones de derecha y de las fuerzas de seguridad que terminan demostrando que en sus filas todavía conservan sectores antidemocráticos y extorsivos. Son extorsivos en su forma de reclamar. Pensaba empezar el programa de otra manera, me ganó esta incomodidad, que repito, la asumo con la parte autocrítica que me toca, o que nos toca, de no estar dando en algún sentido la batalla cultural de concientización. Cuando hablo de concientización es de también que algunos sectores asuman su conciencia de clase, su pertenencia, su identidad social, y que en lugar de defender a policías prepotentes, policías provinciales prepotentes, hubieran elegido defender los 30 años de democracia ininterrumpida, cosa que dicen que hacen, pero lo hacen del pico para afuera porque estaban queriendo que el pueblo no festeje, que el pueblo una vez más en su historia no festeje. Eso era lo que querían. No es momento, no estaban las condiciones dadas. Sí, siempre hay una excusa. Para que el pueblo no festeje, para esos sectores funcionales a la derecha más asquerosa, siempre hay una excusa. Vamos a escuchar un poco de música y después empezamos de lleno con el programa de hoy. La noche escapa por la ventana, se oyen los trinos de la mañana. Café con leche y echarle ganas, rumbo a la escuela, rumbo a la chamba. La tarde es una serpiente en llamas, papel de China, tambor de lata. Unos meriendan y otros trabajan, y a mí una negra me trae de un ala. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Luna de amor, la callejonera, farol del pobre, lunita buena. Un corazón de melón quisiera para endulzarme todas mis penas. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo.
escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar... Así pasaba en la música Celso Piña, este mexicano con aire tan colombiano en su modo de hacer música, ¿no? Ahí estaba con Hinojosa como invitado. Vamos a escuchar la radio, se llamaba el tema, y esa es la invitación. Vamos a escuchar la radio para pasar el trago amargo, ¿no? Porque empecé lo que viene a ser una especie, para llamarlo pretenciosamente, de editorial del programa o de primer bloque, con cierto enojo, pero entiéndase, ese enojo tiene que ver con las cuentas pendientes que uno mismo tiene, ¿no? De no saber comunicar algunas cosas. Esto que hablamos tantas veces, que el verdulero del barrio tenga el mismo discurso del presidente de una corporación, indica de que no estamos haciendo las cosas bien, y que evidentemente los medios hegemónicos de la derecha sí están operando, nutriendo tendenciosamente esas cabecitas, y están haciendo bien su trabajo, ¿no? Porque justamente ellos lo que tienen que hacer es eso, tratar de hegemonizar el discurso, y vaya que lo logran, ¿no? Sectores populares que tendrían que estar interesados en la redistribución de la riqueza, tendrían que estar festejando esto de que cada chico de escuela del Estado tenga su netbook para estudiar, este acceso a la informática, ¿no? Que es inversión a futuro y a presente, es un cambio revolucionario, y que en lugar de estar festejando esas cosas estén opinando lo mismo que un gerente comercial de TN o de Canal 13, diciendo que está mal que una presidenta elegida democráticamente festeje en la fecha que se cumplen los 30 años de democracia ininterrumpida, y que está muy mal que el pueblo, que hizo tanto para que esa democracia se vaya consolidando, esté festejando. Quieren un pueblo en las casas, un pueblo viviendo como si estuviéramos de duelo continuamente, y de última dicen no, porque esos días eran turbulentos, no se toman ni siquiera el trabajo. Hablo de estos sujetos que nos rodean y que tendrían que estar pensando como nosotros. No se toman el trabajo de decir, che, pará, ¿por qué? ¿Quiénes son los que están enturbiando el panorama? ¿Quiénes son los que están enrareciendo el clima? Y ahí caería la ficha que, son los sectores de las policías provinciales, así como el año pasado fueron los sectores de prefectura, que con una maniobra ahí media rara de depósito de sueldo y todo eso también amenazaron salieron a las calles con un discurso bastante antidemocrático y una actitud bastante antidemocrática. Así que no se detienen a pensar en eso, y que los sectores populares que nos rodean, los empleados de oficina, los que son como nosotros, trabajadores como nosotros, los verduleros del barrio que tanto los uso de ejemplo, no estén viendo estas cosas, es responsabilidad también nuestra, aparte del mérito que tienen en este constante bombardeo informativo los grupos hegemónicos de la derecha. Vamos a prepararnos hoy para escuchar, a modo de cierre de año, las voces de algunos presidentes, algunos mandatarios, algunas figuras de nuestra Latinoamérica, de nuestra América morena, que hacen que nuestro bloque regional vaya consolidándose y generando organismos de diálogo que realmente son interesantísimos e inéditos en 200 años de historia. Vamos a, para no robarle más tiempo, a escuchar el fragmento de una entrevista que le hacían hace un par de meses al presidente de Ecuador, el compañero Rafael Correa. Vamos a escuchar la palabra siempre interesante de este presidente. Mano con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Presidente, ante todo, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. No, gracias a usted, Ángel, a Russia Today y al mundo entero que va a ver esta entrevista.
Presidente, una nueva cumbre del ALBA, esta vez en Bolivia, y con una ausencia, la de Nicolás Maduro, que acaba de confirmar que no va a venir a la cumbre finalmente. Bueno, en realidad no es una cumbre del ALBA, esta era una visita de Estado que estaba planificada hace varios meses. Hace pocos meses también nos visitó Evo Morales, y quisimos aprovechar un momento que venga Nicolás para conversar de algunas cosas importantes y urgentes. Finalmente no pudo, pero no es una cumbre del ALBA y siempre fue planificada como una visita de Estado y un encuentro bilateral, presidente del Ecuador, presidente de Bolivia. Una reunión entre los presidentes. Bueno, visita de Estado, ¿pudo hablar con el presidente Nicolás Maduro? No he hablado en los últimos días, Juan. O sea, también se sorprendieron con... Mire, con el nuevo estilo que tenemos los gobernantes y esas visitas de Estado que antes eran tan pomposas, básicamente son visitas de trabajo, que venimos con nuestros equipos ministeriales mientras se reúnen los presidentes, mientras yo doy esta entrevista, ellos están trabajando, y luego a mitad de la mañana nos reunimos ya para concretar las cosas. Entonces, son mecanismos mucho más eficientes de trabajo que tenemos ahora. ¿Y qué han sido, presidente, en el caso de tanto del ALBA como de UNASUR, de Mercosur, estas reuniones, no las llamemos cumbres en los últimos tiempos, bastante frecuentes y bastante agitadas, ¿verdad? Qué bueno, porque debemos trabajar denodadamente para cada vez más consolidar la integración, pero integración que dé resultados claros, objetivos, diría contundentes. Ahora, son diferentes espacios, ¿no? El ALBA sobre todo es un espacio de países con coincidencia ideológica, presencia, organismos regionales e internacionales, con claras orientaciones, luchar contra un injusto orden mundial. UNASUR es la integración, como le llamamos, integral, en todos los aspectos, no solo comercio, sino infraestructura, conectividad, comunicaciones, etc. Y Mercosur, que nació en la época neoliberal, paradójicamente también ha tenido una postura muy soberana, muy auténtica al resistirse a todos estos tratados de libre comercio, tratados de protección recíproca de inversiones, etcétera. Entonces aprendemos mucho de lo que ha hecho y sigue haciendo Mercosur. En la última asamblea de Naciones Unidas se vio esta sintonía, digamos, latinoamericana en el discurso, por ejemplo, de la presidenta Dilma Rousseff, que fue muy fuerte con respecto a los casos de espionaje en América Latina. ¿Cómo no va a ser fuerte? Pues si nos viven espiando. Ahora, la respuesta del discurso de Obama fue que Estados Unidos va a tratar de respetar la soberanía de los países en los casos en los que se pueda. ¿Cómo se toma eso? Que sigue siendo realidad lo que escribió Platón en sus diálogos ya hace más de 2000 años, ¿no? Que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte. Ellos son los más fuertes y seguirán abusando y respetando la soberanía de otros países, el derecho internacional. Algún día tendrá que cambiar ese injusto orden mundial. El presidente Obama, de hecho, una de las cosas que dijo fue que Estados Unidos es excepcional y que en ese sentido debe velar por los intereses del resto del mundo. Mire, pese a eso, yo sigo considerando al presidente Obama una buena persona y una persona inteligente, pero ¿no le recuerda eso el discurso de los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial? Fuerte. Se creían la raza elegida, la raza superior, etcétera. Son ideas y discursos tremendamente peligrosos. ¿Cree que se está logrando a través de estas iniciativas, por ejemplo, del ALBA, de Mercosur, con la integración latinoamericana, también con el rol que cumplen Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿se va logrando un mundo más multipolar o es realmente algo difícil de concretar? Sí, yo lo veo todavía difícil, no hay grandes avances en democratización de las Naciones Unidas. Sí, surgen nuevas potencias, China, Rusia, probablemente eso produzca un cambio en el mediano plazo de relaciones de poder a nivel internacional. Hay un claro debilitamiento de ese liderazgo indiscutible, absoluto que tenía los Estados Unidos hasta hace algunos años, pero todavía es disputas entre países poderosos. Entre los países que estamos en transición, en la ruta hacia el desarrollo, tenemos claramente relaciones de dominación y por muchos canales, que le puedo decir durante esta entrevista. Uno de los incidentes en esta última asamblea fue justamente la visita de la delegación venezolana y los problemas que tuvieron para lograr la admisión, digamos. Ahí se planteó el tema de la sede de Naciones Unidas que se encuentra en los Estados Unidos y se leen varios análisis donde se plantea quizá la posibilidad de un cambio. ¿Usted coincide con esto, con que se podría cambiar la sede de Naciones Unidas? Por supuesto, pero hay cosas mucho más clamorosas. La sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, que apoya a todas las dictaduras del continente, y están ahí ya revelados los datos, las confesiones, etcétera. Pero no solo eso,
Washington no ha ratificado el Pacto de San José, es decir, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero financia y tiene la sede de la comisión. ¿Quién entiende eso? Paga para que controlen a los demás. Entonces son cosas clamorosas. Ese era uno de los ejemplos que le ofrecí, dar de cómo todavía con los países en vías de desarrollo hay unas relaciones que pretenden ser de dominación. Presidente, lo llevo a un tema en auge en estos días en Ecuador, que es el tema de Chevron y esta campaña. ¿Qué es la campaña Mano Sucia? Vea, pese a sus millones, pese a todo su poder, pese a las centenas de abogados, pese a la campaña de difamación, de cabildeo frente a Congreso, Senado, Gobierno de Estados Unidos, instancias internacionales, no podrán ocultar la verdad, es demasiado contundente. Chevron destrozó la selva ecuatoriana. Su argumento, que el que contaminó fue Petroecuador. Yo he metido la mano en una piscina donde solo operó Texaco. Le puede preguntar a las centenas de comuneros que viven en la zona. Y luego de estas palabras de Rafael Correa vamos a escuchar la intervención, un fragmento, ¿no? Un fragmento de la intervención, la participación del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en Naciones Unidas. Esto ocurrió también hace pocos meses y es interesante escuchar el rumbo y la intención que tiene el mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Saludo especial a presentes oyentes de esta conferencia anual que se realiza en las Naciones Unidas. Estamos nuevamente acá, como siempre, para compartir experiencias de gestión, de trabajo, por la vida, por la humanidad, por la igualdad, por la justicia social. Pero también estamos acá para expresar nuestras profundas diferencias sobre la vida, sobre la paz, sobre la democracia, que durante estos días estuve escuchando de algunas potencias que dejan mucho que desear cuando hablamos de libertad, de dignidad, de igualdad, como también de soberanía. Yo quiero decirles, hermanos presidentes, presidentas presentes acá, a todas las delegaciones, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, estamos cerca de 8 años de presidente. En cerca de 8 años de presidente, pese a las crisis económicas, financieras de algunos países llamados desarrollados, industrializados, hasta yo diría exageradamente industrializados en algunas potencias porque industrializan para acabar con la vida. En Bolivia hay un crecimiento económico de 4,8% término medio. Antes era solo más de 2% de crecimiento económico con las políticas económicas del libre mercado, del neoliberalismo. Este año está estimado un crecimiento económico de 6% mínimo. Vamos bien. Y gracias a este crecimiento económico, quiero decirles a las Naciones Unidas que en las metas del milenio se ha reducido la pobreza. Hemos cumplido con la reducción de la extrema pobreza y los datos de las Naciones Unidas del 2011, donde 1 millón de bolivianas y bolivianos han pasado a ser la clase media. Bolivia tiene 10 millones de habitantes y 1 millón de habitantes que pasaron a la clase media significa 10% de los habitantes han mejorado su situación económica. Se ha reducido la desnutrición de los niños menores de 5 años, más allá de las metas del milenio, de las Naciones Unidas. Se alcanzó la tasa de alfabetismo para la población de 15 a 24 años de edad. Inclusive la UNESCO nos declara a Bolivia país libre de analfabetismo gracias a la cooperación de Cuba y de Venezuela, que trabajamos de manera conjunta desde el 2006-2007. Se ha alcanzado también la meta de cobertura en salud materna y se ha reducido la mortalidad materno-infantil. Quiero decirles, con este crecimiento económico,
hemos creado bonos para las hermanas embarazadas, para los niños bonos hasta de 2 años. Eso ha permitido rápidamente reducir la mortalidad materno-infantil. Se ha incrementado la cobertura de agua. Quiero comentarles una experiencia. Hemos creado un programa llamado Mi Agua, más inversión para agua. Debo agradecer el crédito de la CAF y del BID, que con este crédito llegamos en Mi Agua 1, 2 y estamos con la tercera, con $300.000 por municipio en las áreas rurales. Eso nos ha permitido en algunos municipios dotar el 100% de agua potable a toda la población de ese municipio. Comentarles, yo vengo de una actividad importante del departamento de Santa Cruz, estaba visitando algunos municipios. En 2 municipios me dicen los alcaldes, que no son alcaldes por si acaso del partido que está en función de gobierno, sino alcaldes de otros partidos. Dicen, con Mi Agua 3, 100% de su población va a tener agua potable. Es decir, hemos avanzado bastante en dotar de agua potable. Y quiero decirles, inversión para el agua es bendición para la vida. Inversión para agua es reducir enfermedades, porque es agua potable que permite evitar nuevas enfermedades en la población. Se adelantó el regreso de Mao, el hijo de Mao, el Mao blanco. Pues la comida china le da gases y todo va muy bien hasta que unas placas, producto de la acción del producto, le matan. Con la granada entre las tetas, siempre se arrastra y se espinas arriba. Pobre nena rasgada de cutis blanco, otra vez se pescó el resfrío boliviano. Confunde la palabra soldado y bandido, flotando en su zampán con mujeres iguales, a hombres iguales, a un blanco herido. Con la granada entre las tetas, mi amor se arrastra y se espina allá arriba. Calores, dragones fríos, quemando cohetes, fuegos de artificio. China significa reino del medio, sendero luminoso, laca cristalina que adelantó el regreso de Mao. Con la granada entre las tetas, mi amor se arrastra y se espina allá arriba. Estamos entonces transitando este sendero de voces compañeras de toda la región. Empezamos con el compañero Rafael Correa, luego con Evo Morales y a continuación escucharemos palabras de Cristina Fernández de Kirchner, una estadista de una estatura extraordinaria que puede sostener un discurso sin fisuras durante mucho tiempo, pero esto que tanto le destacamos, ¿no? Cómo habla sin leer, es realmente
un mérito no menor, pero insignificante al lado de la mirada estratégica, que es lo que realmente la convierte en una líder regional más que interesante. Más allá de que sectores internos intenten ningunear esto o bajarle el precio, es indiscutible la capacidad de mirada estratégica que tiene nuestra conductora, la conductora del Proyecto Nacional y Popular en la Argentina, pero también una de las conductoras de la mirada integral latinoamericana por estos días. No es fácil esto de armar el bloque sólido para pararse de frente a la insistente intención de dominación que tiene el imperialismo yanqui. No es fácil, pues hacia cada uno de nuestros países, como decía hace un rato Rafael Correa, persisten algunas instituciones de características neocoloniales, y eso nos va a llevar mucho tiempo desestructurarlo. Fueron más de 200 años de historia en donde el liberalismo, el neoliberalismo, los conservadores, los cipayos consolidaron una institucionalidad poco nacional, poco regional, con la mirada puesta en Europa o en Estados Unidos. Desestructurar eso nos va a llevar mucho y mucho más todavía por los socios internos con que cuentan la Embajada Norteamericana, la CIA, el capitalismo foráneo, y algunos de esos socios son socios que trabajan gratis, porque, como decíamos antes, ¿no?, parte de la ciudadanía se pone el traje de cipayo a la hora de pararse frente a algunos aspectos. Cuando YPF o el capital accionario de YPF fue recuperado por el Estado, pasó a tener control el Estado argentino del paquete accionario de YPF, algunos se paraban alrededor de la empresa Repsol, la empresa española, decían, no, porque el Estado español no tenía nada que ver, era una empresa privada española que no había reinvertido y que estaba chupando recursos de Argentina de un modo escandaloso. En lugar de pararse del lado de la bandera nacional, algunos sectores, algunos es lógico, porque son sectores transnacionales, hegemónicos, corporativos, pero algunos sectores que deberían estar defendiendo lo nacional se ponían una vez más el traje de cipayo, de lacayo, de lamebotas de los imperios, y se ponían a defender más a Repsol que a defender el tener una empresa de bandera nacional. Lo mismo pasó con Aerolíneas, una Aerolíneas que está recuperándose, obviamente después de la desinversión que hicieron ahí lo de Iberia, también un grupo privado español, en lugar de estar orgullosos de tener una línea de bandera que ya renovó en gran parte una cantidad de su flota, nada, es como que atacan a la empresa nacional, defendiendo de ese modo a los saqueadores privados españoles que durante años destruyeron nuestras aerolíneas argentinas, no reinvirtiendo y prestando un servicio de mala calidad, pues solamente hacían las rutas rentables, y sabemos que el país, nuestro enorme país, es mucho más que las rutas rentables. Hay que garantizar la posibilidad de desplazamiento de todos los argentinos hacia todos los puntos y de todos los turistas hacia todos los puntos de la Argentina. En eso está ahora Aerolíneas Argentinas. No debería molestarle a ningún argentino, pero algunos nuevamente se ponen, como dije antes, el traje de cipayo y defienden los intereses de empresas transnacionales antes que a nuestra línea de bandera argentina, por si les queda duda. Vamos a escuchar entonces un fragmento de Cristina Fernández, también
ante la ONU, y miren, igual que Evo Morales, diciendo las cosas que hay que decir adelante de la cara de la ONU, ¿no? Donde están todos los que piensan que manejan el mundo. Tal vez todavía lo hacen, pero estamos organizándonos. Los presidentes están en eso. Desde 1945, hoy se ha demostrado absolutamente antifuncional y obsoleto, no solamente frente a la cuestión siria, sino también ante otros frentes, contra la paz y contra la inseguridad en el mundo. Yo he escuchado y agradezco también el hecho de que por primera vez podamos hablar tan avanzada una sesión, porque se rompe un poco la lógica y la inercia de lo que suelen ser estas reuniones, donde cada uno viene con un formato de discurso, donde casi es un monólogo que le impide interactuar o tal vez argumentar o contraargumentar contra otros discursos y otras ponencias que han tenido lugar aquí. Yo he escuchado atentamente muchos, casi todos los discursos que se han pronunciado hoy en el día de la fecha. Obviamente he prestado mayor atención a aquellos que inciden en el sistema de decisiones global y también, por supuesto, he prestado mucha atención porque soy una firme defensora del multilateralismo al primer discurso, al del señor secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En todos ellos he escuchado, en muchos de ellos he escuchado como que el 21 de agosto, nosotros habíamos hablado el 6 de agosto de la necesidad de reformular ese Consejo de Seguridad, de que ya no existiera el derecho de veto, que se adoptara, por ejemplo, el sistema que tenemos en los organismos regionales de América, como la UNASUR, como el CELAC, como el Mercosur, donde las decisiones se toman por consenso. ¿Por qué? Porque a diferencia de un organismo de gestión de gobierno, donde el derecho de veto es necesario para poder gobernar, cuando se trata de la gestión de resolución de conflictos, si una de las partes que está en el conflicto o que tiene intereses en el conflicto tiene el derecho a veto, este derecho a veto se convierte necesariamente en un obstáculo para la resolución del conflicto. No sabíamos qué iba a pasar 15 o 16 días después. Y muchos mencionaron aquí que el 21 de agosto se produjo la crisis de Siria. En realidad, resulta bastante incomprensible que se hayan dado cuenta que en Siria había una crisis únicamente el día 21, cuando estalló el escándalo de las armas químicas. Siria viene con un enfrentamiento desde hace 2 años y medio. Han muerto más de 150.000 personas y el 99,99% de esas personas han muerto por medio de armas convencionales, no armas químicas. Recuerdo que en la última reunión del G20, cuando se discutió y se abordó el tema de la cuestión siria, planteé qué diferencia hay entre un muerto por una metralla, por una mina antipersonal, por un misil, por una granada, que por un arma química. Tal vez impresione más o menos. Tampoco es la primera vez, porque se habla de armas químicas como si estuviéramos por primera vez ante un fenómeno de armas químicas o de armas de devastación masiva. Recordaba un mandatario que intervino también en el día de la fecha, las cámaras de gas de los nazis terribles, las trincheras, también armas químicas en otro lado. Yo también recuerdo, porque me lo contaron y porque lo leí, no había nacido, del holocausto nuclear en Nagasaki e Hiroshima. Qué importancia esta, ¿no? La de decir las cosas en los lugares donde es importante decirlas.
en el centro de poder del mundo, por lo menos del poder político. Sabemos que el poder económico está en otro lado y suele ser el que a veces maneja más destinos de los que nos gustarían, pero en el centro del poder político mundial, estar diciendo estas cosas, poniendo en tela de juicio el rol del Consejo de Seguridad de la ONU, con eso de tolerar el poder de veto de algunas potencias, que rompen todo posible acuerdo. 200 países poniéndose de acuerdo y uno con poder de veto poniéndose en contra de lo acordado, rompe toda posibilidad de un acuerdo consensuado y vuelven a prevalecer los privilegios de esos prepotentes que se hicieron potencia con prepotencia, saqueo, masacre. Y ahí hablaba Cristina de Hiroshima, de Nagasaki, por esto de las armas químicas, lo que había ocurrido en Siria, que parece que los supuestos rebeldes, opositores al gobierno sirio, terroristas financiados por grupos extranjeros que tienen intereses muy específicos, geopolíticos, ahí en Siria. Pero más allá de esto, como decía Cristina, ¿no? Tenemos que empezar a ver qué hacemos con los civiles muertos por estos mercenarios que están pisando Siria, porque acá hay mucho de incentivación a que ocurra lo que está ocurriendo, como dije antes, por intereses estratégicos geopolíticos. Vamos a escuchar ahora a otro mandatario de nuestra región. Recuerden, es el último programa del año y por eso este formato diferente, en donde recorremos a través de las voces de presidentes de nuestra región, algunos más cercanos, otros que nos caen simpáticos, pero tenemos también nuestras diferencias, pero todos latinoamericanos y orgullosos de su identidad latinoamericana, por lo menos los que vamos a reproducir durante este programa. A continuación, la voz del presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, con su estilo campechano, sencillo, diciendo sus cosas. Conocemos también las diferencias que tenemos con el Pepe Mujica, pero también conocemos las coincidencias. Y lo importante es eso, que no rompan nuestras coincidencias. Así podremos construir el bloque regional, haciendo que no se rompan nuestras coincidencias. Las diferencias las seguimos hablando. Vamos a escuchar al Pepe. Amigos todos, soy del sur, vengo del sur. Esquina del Atlántico y el Plata, mi país, es una penillanura suave, templada, pecuaria. Su historia de puertos, cueros, tasajo, lanas y carne. Tuvo décadas púrpuras de lanzas y caballos, hasta que por fin, al arrancar el siglo XX, se puso a hacer vanguardia en lo social, en el Estado, en la enseñanza. Diría, la socialdemocracia se inventó en el Uruguay. Durante casi 50 años, el mundo nos vio como una especie de Suiza, en realidad, en lo económico. Fuimos hijuelos bastardos del Imperio Británico. Y cuando éste sucumbió, vivimos las amargas mieles de términos de intercambio funestos y quedamos estancados
añorando el pasado, casi 50 años, recordando Maracaná, nuestra hazaña deportiva. Hoy hemos resurgido en este mundo globalizado, tal vez aprendiendo de nuestro dolor. Mi historia personal, la de un muchacho, porque alguna vez fui muchacho, que como otros quiso cambiar su época y su mundo tras un sueño, el de una sociedad libertaria y sin clases. Mis errores, en parte, son hijos de mi tiempo. Obviamente los asumo, pero hay veces que me grito con nostalgia. ¿Quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de abrevar tanta utopía? Sin embargo, no miro hacia atrás porque el hoy real nació en las cenizas fértiles del ayer. Por el contrario, no vivo para cobrar cuentas o reverberar recuerdos. Mi angustia y de qué manera el porvenir que no veré y por el que me comprometo. Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica, que no hace otra cosa que sembrar desconfianza que nos envenenan inútilmente. Cargo con una gigantesca deuda social y con la necesidad de defender la Amazonia, los mares, nuestros grandes ríos de América. Cargo con el deber de luchar por patria para todos y para que Colombia pueda encontrar el camino de la paz. Y va terminando el programa, este último programa de 2013, año en donde hemos vivido tantas cosas. Recuerdo en enero de este año, comienzos de este año, yendo a recibir a la fragata Libertad al puerto de Mar del Plata, luego de que, fondos buitres y parte de esos cipayos que siempre nombramos querían que paguemos para recuperar nuestra fragata, nuestra. ¿Cómo vamos a pagar por algo nuestro? Y ahí estuvo la firmeza de la presidenta repatriando con voluntad política nuestra fragata Libertad, y ahí la recibimos. Y recuerdo la marcha del 24 de marzo, como todos los años, a la Plaza de Mayo, columnas multitudinarias de gente festejando que este gobierno haya apostado por la memoria, la verdad y la justicia, y que los genocidas estén presos, y que los juicios sigan en marcha, y que no sea lo mismo un genocida libre que un genocida en cárcel común. Recuerdo en este año el nombramiento del Papa argentino,
Bergoglio pasó a ser Francisco, y estuvimos también ahí por esa noticia en el centro del mundo. Y fue este año en el que Cristina se tuvo que someter a una operación, a una intervención quirúrgica que nos preocupó, como debe preocupar a todo argentino que su jefe de Estado esté pasando por una instancia en donde la salud está complicada. Por suerte salió bien y festejamos eso en el patio de las Palmeras, ahí dentro de la Casa de Gobierno, la reasunción de Cristina en su cargo. Y este fue el año del fraude electoral en Honduras, en donde sectores amigos de la embajada norteamericana, por eso este programa, ustedes saben, se declara sistemáticamente como un programa antioligárquico, antiimperialista y profundamente latinoamericano. Y sabemos que estamos dando una batalla necesaria desde lo cultural y desde lo político, pues todavía en pleno siglo XXI siguen ocurriendo fraudes electorales como el que ocurrió en Honduras. Y es por ello que elijo que la que cierre este programa sea la presidenta electa en las urnas, Xiomara Castro de Zelaya. La presidenta Xiomara Castro de Zelaya, pues las urnas dijeron que es la presidenta de Honduras, y el fraude electoral y las negociaciones cipayas, foráneas, imperiales, dijeron que no. Creemos en la legitimidad del triunfo de Xiomara, por lo cual le vamos a dar a ella el último tramo, antes de escuchar un último tema musical interpretado por Jaime Ross, pero primero la voz de Xiomara Castro, para que nos sirva para tener memoria y estar conscientes que todavía en Latinoamérica ocurren estas cosas. Las intervenciones, la injerencia norteamericana o de grupos hegemónicos que impiden que la democracia sea tal. Mi nombre es Fabián Curoto y nos reencontraremos seguramente, Dios mediante, en 2014. Buen año para todos. Xiomara tiene la palabra. Concienticemos, tengamos memoria y avancemos. El pueblo todavía tiene muchas batallas pendientes y la batalla cultural no es para nada menor. Un abrazo a todos. Compañeras y compañeros, queridos camaradas, mucho se escribe y se ha dicho sobre el Partido Libre, sobre su posible orientación política y sobre los resultados electorales del 24 de noviembre. Hoy, desde este estrado, quiero ratificar y agradecer todo aquello que demostramos en campaña y que el pueblo ratificó en las urnas. Somos un partido moderno, abierto al diálogo, y hoy por hoy somos el partido de mayor crecimiento en la historia de Honduras. Hoy contamos con casi 1 millón de simpatizantes
manifestaron en las urnas que apoyan la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Al salir del Metropol, íbamos a un bar para hablar como mayores del futuro. Era un tema manso, sin apuro, y el futuro enorme. Hay que apurar, hay que apurar. Allí, dichosos, no dejábamos estar, todo era diáfano, fácil, seguro. Cuando ese universo poético y puro llegaba al mozo, ¿y qué van a tomar? ¿Y qué van a tomar? Entonces lo mirábamos de medio lado con el desdén de los soñadores, y con el yonte apenas murmurado, ella volvía a colgar cortinas de colores, y en la pared de un patio sombreado, golondrinas de yeso y otros primores. 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 Al salir del Metropol íbamos a un bar, y otros primores. Allí, dichosos, nos dejábamos estar, todo era diáfano, fácil, seguro. Llegaba el mozo, ¿y qué van a tomar? Ella volvía a colgar cortinas de colores, y en la pared de un patio sombreado